Listo. Ok, bienvenidas al tercera sesión del conversatorio. Vamos a empezar inmediatamente con el principio número 12. Creo que vamos a pasar al 13, al 14, al 15 y quizás mencionamos el 16 como dejar una introducción para el siguiente, ¿te parece? Porque los otros ya son más profundos y también yo creo que necesitan su sesión aparte. Sí, Así que así hacemos. Estábamos hablando nosotros de que el niño tiene la capacidad para lidiar con el conocimiento, no necesitamos procesar el conocimiento, no necesitamos prepararlo de alguna manera, toda la responsabilidad cae sobre el estudiante, esperamos que él tenga los hábitos, y ahí está la educadora trabajando en los hábitos, ¿no es cierto?, produciendo la atmósfera de aprendizaje constante, está generando y produciendo, la mamá se está asegurando de que haya libros vivientes que le estén dando al niño esas ideas transformadoras, que esté en constante contacto con la naturaleza para que adquiera esa relación, ¿no es cierto?, con Dios, con su entorno, en fin. Y de ahí pasamos a el principio número 12, que es la educación en la ciencia de las relaciones. ¿Quieres empezar tú, María Elena? bueno, está bien. Voy a empezar leyendo el principio. Dice, la educación es la ciencia de las relaciones. Es decir, que un niño tiene relaciones naturales con una gran cantidad de cosas y pensamientos. Entonces lo instruimos en ejercicios físicos, conocimientos de la naturaleza, los trabajos manuales, la ciencia y el arte, y a partir de muchos libros vivientes, porque sabemos que nuestra tarea no es enseñarle todo sobre todas las cosas, sino ayudarlo a validar todo lo que pueda de tales afinidades primogénitas que moldean nuestra nueva existencia a las cosas existentes. Acá en el cuadro me gusta también cómo lo explica. Dice, la educación es la ciencia de las relaciones, significa que los niños poseen una mente capaz de hacer sus propias conexiones, tanto con el conocimiento como con las experiencias. Por eso nos aseguramos que el niño aprenda sobre la naturaleza, la ciencia, el arte, sabe cómo hacer cosas, lee muchos libros y está en buena condición física. Entonces, este principio a mí me encanta. Es uno como son de esos principios que yo podría decir que da como una visión más o menos completa de lo que buscaba Charles Mason en la educación para los niños, porque cuando habla de la ciencia de las relaciones, nosotros podemos identificar que ella no solamente se estaba refiriendo a los libros, porque a veces sucede de que como hablamos mucho y como es un concepto muy popular, el tema de los libros vivos, pues todo el mundo se imagina que la pedagogía de Charles Mason solamente son libros vivos. Pero cuando empezamos a profundizar un poco más en sus principios, es interesante como ella habla también de que el niño se relaciona con muchas cosas, no solamente con los libros. Claro que los libros nosotros encontramos, por ejemplo, que el niño se relaciona con, como yo le decía ayer en un post, de que el niño se relaciona con personajes del pasado, del presente, que se relaciona con muchas biografías, muchos personajes históricos, personas de otras ciudades, de otros mundos, de otras culturas. Entonces el niño a través de los libros también tiene diferentes tipos de relaciones, pero también el niño se relaciona con la naturaleza, y también, por ejemplo, el niño cuando hace trabajos manuales o artesanías, el niño se relaciona con un mundo de materiales también. Y eso también hace parte de la ciencia de la educación como una ciencia de las relaciones. Y también ella habla de la relación con Dios como la relación principal, la relación con él mismo incluso, con sus pares o con las personas que están alrededor. Entonces, la pedagogía es una pedagogía que apunta a muchos frentes. O sea, el niño, la idea es que nosotros podamos darle como una oportunidad de conocer muchos frentes para que al final el niño termine con una gama de intereses mayor. Y de hecho, en una de las cosas que también me pareció muy interesante, una vez que leí en uno de sus volúmenes, ella hablaba de que no habían personas que no eran inteligentes, sino que habían personas que no tenían muchos intereses, y que ese era el resultado de no ponernos, o sea, como decía ella, de no poner al niño en un lugar amplio, en un cuarto amplio donde el niño puede mirar hacia muchos lugares y hay historia, hay ciencia, hay, no sé, todo lo que nosotros le podamos ofrecer al niño en la educación. Entonces, es como para mí
ese principio que nos da como visión, como esa visión hacia donde nosotros también queremos cómo nosotros nos imaginamos más bien que van a ser nuestros niños en este proceso al final de la educación. De hecho, tengo la cita aquí, es del Ah, volumen listo, 3. súper. Sí. Dice, ante todas las cosas que le enseñemos a los niños, que está hablando de los libros vivientes, de hecho, de la historia, de la literatura, del arte, de los idiomas, de los viajes, de la ciencia, antes de todo eso, dice, se encuentra la religión, lo que incluye nuestras relaciones de adoración, lealtad, amor y servicio a Dios. Y después de eso, en siguiente lugar, tal vez las relaciones interpersonales estrechas que se dan por hecho en términos, por ejemplo, del conocimiento de sí mismo, del dominio propio, que es algo que yo no había considerado como una relación, digamos, o una parte de las relaciones interpersonales. Dice, el conocimiento en esto es un deber que se debe, es un deber impartirlo a los niños. No es una elección, es un deber. Porque dice, parece haber razones para creer que el límite de la inteligencia humana coincide con el límite de los intereses humanos. Es lo que dijiste tú. Es decir, que una persona normal que posee una inteligencia pobre y limitada es así porque no se han despertado los intereses que les son propios. El plan de estudio, entonces, que debiera impartir a los niños, se divide en unos 6 u 8 grupos. Religión, quizás filosofía, historia, idiomas, matemáticas, ciencias, arte, ejercicio físico y los trabajos manuales. Me gustó mucho esa cita, yo no la leí antes. Otra cosa que me parece interesante mencionar aquí, en este principio, es que los educadores tenemos dos papeles muy importantes. Uno es crear el hábito de la lectura. Eso no va a surgir solo de parte de los niños. Tenemos que tener libros vivientes en la casa para que el niño acceda a eso, pero también propiciar ese hábito, que se forme el hábito, que el niño esté siempre leyendo, siempre leyendo. Si no sabe leer, se le lee, y si ya sabe leer, que esté siempre leyendo. Dice por ahí Charlotte Mason también que no nos acostumbremos a estarle leyendo siempre cuando ya sabe leer solo. O sea, quizás una lectura al final del día, pero eso es suficiente. Cuando ya sabe leer solo, el niño tiene que formar el hábito de lectura solo. Y después, que no caiga en malos hábitos de lectura, o sea, que el entusiasmo se acabe, o que lea solamente un poquito y que digamos ya eso es suficiente, sino que estemos siempre ayudándole para que esté bien fortalecido ese hábito. Lo otro que me gustó que decía Charlotte es que los niños se cansan de escuchar hablar y las preguntas les aburren. Entonces, educadoras, dejémoslos que usen los libros. Solamente, o sea, con la confianza de que ellos van a pedir ayuda cuando sea necesario ayuda. O sea, no estemos ahí hablando y todo el rato haciendo las preguntas. Y lo otro, que nosotros propongamos como educadoras también una cantidad definitiva de lectura por cada periodo corto de estudio. O sea, que no sea un tema arbitrario, que no sea algo accidental, sino que nosotros sepamos, se va a leer tal cantidad de texto en tal tiempo ya estipulado, que esas cosas quedan claras desde el principio. Y lo último, si me permiten, dice, el profesor da dirección, es una compañía compasiva en los estudios. La educadora entrega una palabra vivificadora por aquí y por allá, ayuda en los experimentos y en la enseñanza de idiomas, en las ciencias experimentales, como lo científico, lo matemático, pero todo lo demás el niño trabaja solo con los libros vivientes. Sabes que aquí tenía algo que me gusta mucho también sobre el tema de la ciencia, la educación como la ciencia de las relaciones. Estaba leyendo un libro de Karen Glass que habla sobre los principios. Está bien interesante porque ella profundiza mucho en ese tema de la ciencia de las relaciones también, hablando de que cuando Charlotte Mason en el prefacio del primer volumen, ella como que
los resalta más. Ella cuando va a introducirlos habla y dice de que los niños nacen siendo personas y que la ciencia de las relaciones. Entonces empieza a partir de esa idea y algo que me gustó mucho y que eh, digamos que le da a uno como sentido el tema de la educación y por qué el niño tiene que leer y por qué tiene que narrar y todo lo que se deriva de eso. Y ella hablaba de que cuando nosotros vemos la educación como una ciencia de las relaciones, o sea, estamos entendiendo que el niño está teniendo una relación con el conocimiento, es decir, que el niño no está recibiendo una información seca, sino que el niño hace un enganche con el conocimiento, así como nosotros hablamos, o sea, las relaciones, hay un afecto, el niño empieza a dejarse transformar por el conocimiento, porque claro, él está leyendo, está narrando y está siendo parte de sí todo, está teniendo conexión con la naturaleza, todo se va conectando, entonces es una cosa tan maravillosa, a mí me encanta, o sea, el tema a mí me apasiona, el tema de la educación en relación a cómo verlo de esa manera, porque cuando tú empiezas a ver la educación de tus hijos de una forma tan diferente, o sea, ya tú no lo ves como un simple método ahí, que voy a hacer esto, tal, sino que tú te empiezas a apasionar también con el tema, tiene tanto sentido que hasta tú te metes en el cuento, bueno, así dicen en mi tierra, que nos metemos en el cuento, es decir, que nos empezamos a leer más y tanto es eso que hasta uno mismo empieza a contagiarse y ahí es cuando empezamos a hacer con ellos también esos inspiradores, esos que caminamos junto con ellos en la educación, porque uno también empieza a tener ya relación con el conocimiento, ya uno empieza también como a vivir esa experiencia con todo lo que vamos leyendo. Lo final, creo, no encontré la cita, pero siento que es súper importante mencionar, Charlotte veía la relación, algo muy conectado, digamos, entre el conocimiento que el niño pudiera aprender, obviamente la educación, ella dice, el conocimiento de Dios es el fin principal. El fin principal, o sea, no estamos hablando aquí de una educación como la entiende la educación pública o la entiende el mundo, ¿no? Sino que Dios está allí primero. Y después la relación con su entorno, con la naturaleza, con las personas que lo rodean y finalmente con sí mismo, que es algo muy interesante porque yo siento que los sistemas educativos hoy en día no le dan al niño esa capacidad de conocerse a sí mismo, menos obviamente de conocer su entorno, la naturaleza, están totalmente alejados de la naturaleza. Entonces Charlotte enfatiza que esos son los 3 puntos de contacto. De ahí partimos, de ahí se parte. Todo lo demás, lo currículum, lo que sea más práctico que cursos. Yo tengo una lista también de las asignaturas, no las podemos leer más tarde si nos alcanza el tiempo y si no, lo dejamos para después. Pero todo está relacionado con Dios, con el entorno de la naturaleza o las relaciones y con sí mismo. Sí. Pasamos al principio 13. Sí. Ok. Dice ella, al diseñar un programa para un niño normal de cualquier clase social, se deben considerar 3 puntos. Ya los hemos tratado antes, así que podemos pasar rápido por esto. El niño requiere mucho conocimiento, ya que la mente necesita suficiente comida igual que el cuerpo. B, el conocimiento debe ser variado, porque la uniformidad en la dieta mental no crea apetito, es decir, curiosidad. Y C, el conocimiento debe comunicarse con un lenguaje bien escogido, porque la atención del niño responde naturalmente a lo que se comunica en forma literaria. Y ya lo hemos conversado, esto de los libros vivientes es crucial, nada de escoger libros, incluso para los niños preescolares, los libros, ella dice, saquen los libros, saquen los libros, el niño tiene que tener su educación primaria, digamos, preescolar, digamos, no primaria, preescolar, es allá afuera, es en la naturaleza. Y después, obviamente, al niño que ya empieza sus clases, está hablando ella de los clásicos principalmente, porque ya se les ha testeado en el tiempo, tienen un impacto en la vida del niño. Y aquí yo quería mencionar 2 cositas. Uno, nosotras como hablantes de español, si vamos a usar, por ejemplo, libros en inglés o en español, no sé, los idiomas que están aprendiendo o usando, tratar de usar al máximo originales, y si no se puede llegar a un original, entonces la mejor traducción posible, y ahí hay que empezar a hacer una pequeña investigación, porque yo recuerdo por lo menos las traducciones que yo leí
de David Copperfield, de, no sé, la pequeña casita en la pradera. Entonces, eran buenas traducciones en el pasado, los traductores eran casi escritores ellos mismos. No sé cómo es la calidad de la traducción hoy en día, entonces ahí hay que ir mirando, y obviamente si se pueden escoger originales es mejor. Sí, sí, yo me he dado cuenta de que las mejores traducciones las hacen a veces los mismos escritores. Los que son escritores hispanoamericanos hacen unas traducciones hermosas. Y las más viejitas, yo siempre busco los libros más viejitos, Sí. los añejitos, porque sí, tienen ese toque. Y que algo que me gusta mucho también con el tema del principio 13 es de que cuando Charlotte Mason habla mucho de su currículo, ella también resaltaba la importancia de un currículo que apuntara a las necesidades del niño como ser humano antes que las necesidades nacionales, por decirlo de esa manera, como de públicas. Porque a veces caemos también en eso, como que estamos muy preocupados en que nuestros niños sepan todo lo que se requiere que las entidades públicas dicen que nuestros niños deben saber, pero ¿qué consideramos nosotros que deben saber realmente nuestros niños? ¿Verdad? O sea, es como poder, ahí es como viene la parte de la desescolarización también, de nosotros poder proveerle a nuestros niños un currículo que no solamente está destinado a hacer un checklist de que, bueno, mi niño necesita saber esto porque este es el examen o porque en un futuro va a estar haciendo, o de pronto si entra al colegio. O sea, estamos pensando todavía como en el colegio, como en la escuela. Y, y no nos deberíamos preocupar porque yo creo, o sea, estoy casi convencida de que un currículo basado en la filosofía de Charles Mason es completísimo. O sea, porque el niño prácticamente está teniendo contacto con todo, como lo hablábamos ahorita. Entonces, en la medida en que nosotros ofrezcamos un currículo variado, perdón, un programa variado o unas lecturas variadas, el niño va a tener contacto con todo lo que necesita para ser una persona completa, ¿no? Entonces, me gustaba que ella también, siendo maestra en su momento y que ella quería reformar precisamente ese sistema en el que se encontraba en su época, estaba apuntando a que el niño tuviese un programa que supliera sus necesidades como ella siempre dice, como persona y como ser humano, como decía también Joana, que tiene relación con Dios, que tiene relación con el universo, por ejemplo, que siempre los niños se están preguntando qué pasa a mi alrededor, o con o con sí mismo. Entonces, si nosotros ponemos biografías, literatura, poesía, Shakespeare, Plutarco, que es ciudadanía, y si nosotros estamos pensando en todas esas cantidades de lectura, el niño está recibiendo una dieta completa y variada. Entonces, entender esto también es entender por qué hay ciertas lecturas que se hacen o que ella hacía en su momento, por ejemplo, por qué la poesía, por qué la importancia de Plutarco, por qué la importancia de pronto de Shakespeare. Y uno dice, pero ay, yo no quiero leer Shakespeare, no me gustaría que mi hijo leyera Plutarco, pero esas lecturas estaban pensadas en esa dieta completa y variada que el niño pues necesita para su educación. Y hay una cita de ella que me gusta mucho, porque a veces se piensa que Charlotte Mason, que si tú utilizas la pedagogía de Charlotte Mason como que te quedas en lo abstracto, es solo literatura, la gente piensa quizás es demasiado, ¿cómo mi niño va a tener éxito en esta sociedad con solo eso? Pero ella de hecho lo dice, y si leemos la obra de ella nos vamos a enterar. Ella dice, la educación que nosotros deseamos es aquella que alimenta la mente, pero que no por ello deja de lado la instrucción física y vocacional. En suma, queremos una filosofía práctica de la educación. Ese es su deseo. Y por eso estamos mencionando, por ejemplo, estamos hablando de los ejercicios físicos, de los trabajos manuales, porque no estamos hablando solamente de libros. El niño tiene que desarrollar esa destreza con sus manos, destreza de conocerse a sí mismo, de conocer su cuerpo en la naturaleza, en ese entorno real. No en el entorno fabricado del gimnasio, digamos. Bueno, igual se puede, no es que sea prohibido, pero la naturaleza para eso está, ¿no? Ok. 14 dice, así como el conocimiento no se asimila hasta que sea reproducido,
Los niños deben narrar lo que leen o escuchan después de una sola lectura o audición. De lo contrario, deberían escribir sobre una sección de lo que han leído. Y aquí ella menciona, esto no es, casi no hay que instruir a los niños para que narren. No es algo que haya que enseñarle, que haya que crear como una disciplina, esto se va a hacer así, 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 ven acá, quiero explicarte. Dice ella, desde los 2 años los niños están narrando. Si ellos quieren, por ejemplo, tienen una historia muy bonita que contar, dale la oportunidad, dale la gracia para escucharlos. Y ya está lista la naturaleza te dio el instrumento de aprendizaje. Entonces, si el niño quiere... dice ella, bueno, se le pueden hacer preguntas, pero al final lo ideal es que el niño vaya contando solo lo que va sucediendo. Las narraciones de los libros no se hace hasta la edad de los 6 o 7 años, cuando se inicia recién la educación formal, no antes. Y ella dice, no se debe corregir la narración, no tiene que durar más de 15 minutos. Ojalá fuera una lectura consecutiva de un libro bien escogido, y al final quizás una conversación breve sobre lo que se leyó, al final de la narración, digamos, primero se lee, después se narra, después la conversación, y ella dice en esa conversación breve quizás abordar algunos aspectos morales de la historia muy brevemente, quizás mostrar imágenes que vayan con la historia, que se analicen, quizás hacer un estudio pictórico al mismo tiempo, y pasarle la imagen y que el niño la guarde y que después vuelva a decir qué es lo que vio, qué es lo que recuerda de la imagen, ese tipo de cosas, o diagramas, dibujos que sean necesarios para explicar mejor la historia. Pero eso, y tengo una cita muy bonita, dice, narrar es un arte, tal como componer poesía o pintar, porque está presente en los niños, está en la mente de cada niño, ya existe, esperando que se le descubra. Y no es el resultado de ningún proceso de educación disciplinaria, que es lo que decía al principio. Eso, sí. Eso tengo yo. No, la narración es pilar en la pedagogía, porque de hecho la narración, digamos que Charlo me hizo consideraba y no es una práctica nueva tampoco. De hecho, desde siempre, muchos, incluso creo que desde las escuelas de Grecia y Roma, ya se hacía uso de la práctica de la narración y era muy importante porque en la narración el niño no solamente digamos que está, o sea, nosotros no vemos lo que está pasando en su cabeza, pero cuando uno por ejemplo, se anima a hacer una narración, uno se da cuenta lo no tan sencillo que es narrar. El niño apenas que narra, el niño enseguida está poniendo en práctica y está usando tantas partes de su mente, y en el volumen se habla de que la mente la narración es una respuesta a lo que su propia mente se está preguntando. O sea, que es interesante porque tú estás narrando, pero tu mente está buscando y está preguntándose ella misma y está haciendo un proceso que es muy valioso y que el niño no solamente nos está diciendo que sí prestó atención, pero también el niño está desarrollando todo lo que necesita para la composición. Por ejemplo, más adelante, cuando el niño va a redactar escritos, el niño viene con una experiencia de narración digamos que de 4 años, porque la narración comienza en los primeros años formales, como decía Joana, a partir de los 6 años más o menos en adelante, cuando el niño empieza sus lecturas formales, pero el niño no empieza a escribir enseguida, sino que el niño hace un ejercicio de narración oral y ese ejercicio de narración oral que el niño lleva por años, lo prepara para esas narraciones escritas que se van introduciendo más adelante. Y entonces uno se da cuenta de que es más fácil para un niño, después de estar narrando tanto tiempo, hablando y diciendo todo lo que ha leído, todos los días, es más fácil para él colocar en un papel algo. Claro que es un proceso diferente porque uno habla y uno lo dice muy rápido. Cuando vamos a escribir ya digamos que es más lento el proceso, pero ya ellos no se encuentran como con ese temor, qué voy a decir, qué voy a escribir, porque ya ellos tienen muchos años trabajando
práctica de la narración oral. Me gusta una frase que dice, lo que el niño puede hacer es asimilar y presentar lo asimilado de manera original, porque lo ha modificado y recreado por el acto de su propia mente. Dice Charles Manson en su volumen 6, de que el niño cuando narra, él está reproduciendo ya de forma original esa información que recibió, ya hace parte de él, porque su mente lo asimiló y lo dice. Y pues, bueno, profundizar en este tema es como peligroso aquí, porque es un tema bastante extensísimo, pero la narración es el pilar de, digamos que, del proceso de la educación como tal, de todas esas lecturas que el niño va recibiendo a lo largo de los años. Y yo siento uno de los aspectos más importantes de la narración es que el niño no siente una presión de parte de la mamá, de parte de la educadora, de tener que decir algo correcto, de tener que decir algo. O sea, si no quieres, ¿cómo decirlo? No sé, quizás tú, Marielena, tienes más experiencia, pero si, si, si el niño siente esa presión, no va a querer hablar y no va a querer y se va a sentir que no puede ser libre para compartir lo que está aprendiendo. Entonces, antes de que pase eso, es mejor dejar siempre Sí. que sea una actividad como bien orgánica, natural. Sí, total. De hecho, al principio, cuando se implementa la narración por primera vez, si por ejemplo tu niño estaba por ejemplo, en mi caso, nosotros no empezamos haciendo educación en casa con la pedagogía Charles Manson, sino que hacíamos otras cosas. Entonces, introducir la narración dio un proceso, no fue algo que nosotros hicimos, que yo le dije a Dani, bueno, vamos a hacer narración, hoy empezamos, nárrame. No, yo no hice así, porque obviamente no voy a decir qué es eso, mamá. Entonces lo que yo hice, pues, fue que cogimos un libro y fue un libro diferente, no fue un libro de ningún programa, sino que yo le dije, bueno, yo tengo este librito, vamos a leerlo y así vamos a hacer el otro año. O sea, yo le fui como preparando para que él supiera, ya era un niño más grande, ya teníamos 3 años haciendo escuela en casa de otra forma. Y yo le dije, bueno, de ahora en adelante nosotros vamos a leer y vamos a narrar, vamos a contar lo que hicimos. Y fuimos haciendo el ejercicio. Y al principio era difícil, él me decía, mami, no sé, no me acuerdo de nada. Y ahora me toca a mí ponerle cronómetro a veces, porque le digo, Dani, o sea, ya llevamos 15 minutos en el tema, por favor, finaliza, porque se emociona mucho. Él es, digamos, un narrador natural, porque él sí le gusta hablar y conecta y va para allá y entonces dice, yo me pregunto si la tortuga, entonces ya se pregunta. Entonces uno puede ver que el niño sí hace conexiones en su narración y ahí incluso me acuerdo que Charlo mismo habla del hábito de la atención incluso en las narraciones, que el niño se puede ir de asociación en asociación y una narración puede durar hasta 2 horas si uno quiere, pero uno también lo va ayudando a tener una línea de pensamiento cuando está narrando. O sea, es tan interesante la narración. Entonces es una cosa progresiva, pero ya después el niño se siente en su mermelada, por decirlo de esa manera. O sea, el niño narra y se siente bien. El niño le gusta hablar de lo que leyó, le gusta decir lo que piensa. Bueno, en mi caso es así, con Dani, que le gusta. Con Sara, que está chiquitica de 3 años, yo sé que no voy a tener el mismo proceso para iniciar con ella, porque ella ya ha visto a Dani ella me narra a veces, me dice, mami, voy a narrar Petruccio, me dice. Ella le gustó mucho el nombre de Shakespeare de Petruccio, de un personaje, y ella me dice que me va a narrar Petruccio, y ella narra Petruccio y juega así, pero entonces eso a mí me da una luz de cómo el niño, desde pequeño ya en el ambiente, como hablamos, se va preparando ya. Cuando le toca hacer sus narraciones, no voy a tener que hacer con ella todo la preparación que tuve que hacer con Dani, pero hay que ser pacientes y como decía Joana, la narración es personal y no podemos decir, estuvo mal tu narración. Solamente corregimos cosas, por ejemplo, si dice Cristóbal Colombino, por ejemplo, que está hablando de Cristóbal Colón, nosotros no le vamos a dejar en ese error. O sea, son errores ya de nombres, cosas muy precisas que sí nosotros al final podemos corregir, pero de resto eh, es algo que hace parte de su propio proceso de educación. Yes. Me toca el 15, entonces dice, esto ya se mencionó. Joan, una pregunta, perdón que interrumpa, pero Daniela tenía una pregunta y no sé si ustedes la vieron en el chat.
¿Qué libro estamos leyendo? No, la última. ¿Qué experiencia tienen con la Sí, narración? vamos a responder las preguntas al final, Paola. Ok, perdón, ok, gracias. No No sabía es problema. ok. Sí, no es problema. Al final leemos todas las preguntas, no nos Perfecto. saltamos ninguna. Gracias, de todas maneras. Entonces el 15 dice, insistimos en una sola lectura, porque los niños tienen naturalmente una gran capacidad de atención, pero esta capacidad se ve disipada cuando se leen pasajes más de una vez y también cuando, por ejemplo, se hacen preguntas o se resume. Actuando en función de estos y otros aspectos del comportamiento mental, descubrimos que la educabilidad de los niños es enormemente mayor de lo que se había supuesto hasta ahora y depende poco, en poca medida, de circunstancias tales como factores hereditarios y el entorno. Tampoco esta declaración se limita a los niños inteligentes o a los niños de las clases educadas. Miles de niños en escuelas primarias responden libremente a este método, el cual se basa en el comportamiento mental. Básicamente, dice, voy a pasar al tiro inmediatamente a otra cita, dice Charlotte, que al leérsele al niño se le instruye desde el comienzo a pensar que una lectura de cualquier lección es suficiente para que él pueda narrar lo que leyó. Y así, o sea, al instruirle de esta manera, se logrará el hábito de la lectura lenta y cuidadosa, es decir, que el niño o está escuchando o está leyendo, ¿no? Está poniendo tanta atención y lo hace tan cuidadosamente. Es una lectura inteligente, lenta y cuidadosa, incluso cuando es silenciosa, dice ella, porque lee entendiendo el significado completo de cada cláusula. Es decir, en esta parte, esto de leer una sola vez, esto requiere instrucción, no es algo natural. Va a requerir instrucción el hecho de decirle al niño quizás, repetirle, ¿no? Que el poder de concentración que ellos tienen, ya lo tienen en sí, solamente necesitan practicarlo. Y si damos el brazo a torcer y leemos algo por segunda vez, hace a los niños perezosos y debilita su capacidad de prestar atención la primera vez. Sí, ese es muy importante. Digamos que la narración debe, bueno, digamos que el principio como tal es completo, el principio 14 y 15 van de la mano, es decir, que después de una única sola lectura, el niño siempre narra. Hay lecturas muy difíciles, pero esos son casos muy, vamos a poner un ejemplo, digamos que estamos leyendo se nos dio por leer, bueno, estoy pensando en algo en español, porque como leemos muchas cosas nosotros aquí en inglés, pero bueno, por ejemplo, nosotros aquí en inglés leemos un libro que se llama Parable from Nature, que es bastante complicado porque es un inglés bastante coloquial. Entonces, al principio, Dani no entendía. Y lo que hacíamos era que leíamos un párrafo muy pequeño, con la intención de no tener que estar después repitiendo, porque entonces el hábito de una sola lectura allí lo iba yo perdiendo. Entonces la recomendación era un párrafo pequeño y les cuento que después de 6 meses ya yo no tenía necesidad de leer párrafos, ya él había adquirido y de hecho yo todavía a veces como que tengo que volver a repetir y porque yo sí no soy bilingüe 100%, y él sí, o sea, ese es él habla más inglés, le gusta, todos se sienten más cómodos con el inglés incluso, y ya le encanta leer eso, y me dice, sí, claro, yo lo entendí, mami, perfecto. Y lo mismo con Robin Hood en inglés, por ejemplo, el Robin Hood en inglés, el que recomiendan también es inglés natural, como el de la Biblia en inglés también, que es ese de antes. Entonces, uno a veces, como decía, la educabilidad de los niños tienen una capacidad maravillosa y están en una capacidad de hacer una sola lectura y narrar. O sea, uno al principio lo duda porque nunca lo ha visto, pero después uno se da cuenta de que los niños definitivamente son capaces desde pequeños con el hábito de la atención y de una sola lectura son capaces de educarse completamente. Y leen una sola vez y narran, leen una sola vez y narran y se hacen las excepciones necesarias de acuerdo a ciertas lecturas, al niño también, porque tampoco es como que una camisa de fuerza de que, por ejemplo, como hablaba yo al inicio, ¿no? De la narración,
pero siempre, siempre el objetivo es una única lectura después perdón, una narración después de una única lectura. De hecho, en uno de sus volúmenes ella también habla que nosotros los adultos hemos perdido ese hábito, porque por ejemplo, decía ella, ahora no tengo la cita aquí, pero menciona de que nosotros nos acostumbramos a medio leer, porque sabemos que más adelante lo vamos a ver en el periódico, decía ella, o lo vamos a leer o alguien nos los va a comentar y no leemos completo. Entonces, es enseñarle a los niños de una a ellos mismos a captar, y porque ya nosotros como adultos hemos perdido ese hábito completamente. No sé si no voy a ver, respondemos preguntas hasta aquí. Joana, ¿tú qué piensas? Yo quisiera añadir algo. Okay. Si tú quieres leemos el 16, si no, no, pero pienso que esto de una sola lectura, de la instrucción de la sola lectura, de la instrucción de poner atención, del hábito de poner atención, y de propiciar la narración, va a requerir los instrumentos que vienen ahora mencionados en el principio 16. Es clave, es clave. Lo leemos rapidito y lo dejamos para la próxima, pero lo leo. ¿Te gustaría que leyera el 16? ¿Lo leo? Ok. Dice, existen 2 directrices, 2 lineamientos, 2 guías que se pueden impartir a los niños para que se manejen a sí mismos en términos morales e intelectuales. Estas se van a llamar el camino de la voluntad y el camino de la razón. Después ya mencionaremos más, pero yo creo que vale la pena decir que el niño tiene que empezar a aprender a manejarse a sí mismo, a tener ese dominio propio. Si él no quiere hacer algo, la mamá va a tener que usar la instrucción, la disciplina, para decirle esto se hace. Esto se hace porque esta es la forma de aprender, este es lo que estamos aprendiendo. Y también el camino de la razón, que es otra, no sé si podemos pasar porque ya... Yo creo que podemos responder unas preguntitas. El camino de la razón y de la voluntad es muy interesante también y tiene que ver mucho también con los hábitos, con el tema de los hábitos. Entonces, podemos responder unas preguntas que aquí hay unas preguntas que sobre narración. López, perdón, disculpa que te interrumpa. Karina López dice, ¿podría escribir la cita que leí en el grupo? ¿Qué cita? No sé cuál cita, leí tantas. Sí, digamos que aquí estamos leyendo varias citas de los libros. Hola. La primera cita, la que leíste, donde mencionaba la importancia de Dios, primero, algo así creo que era. La primera cita que leíste después de leer la... Sí, la tengo aquí. Esto que leí sobre la religión, donde se habla de las relaciones de adoración, lealtad, amor y servicio a Dios, ¿esa? Sí, esa, por favor, si la podrías poner por escrito. Sí, la voy a pegar en un minutito. Gracias. Sí, de nada. Marielena, ¿quieres ver la siguiente pregunta mientras yo pego esto acá? Me parece muy buena idea, perdón que interrumpa, me parece una muy buena idea si pueden agregar las citas que están haciendo, porque no todo el mundo tiene acceso todavía a los volúmenes, a los escritos de Charles Mason. Entonces, esa información sería para beneficio de todo el grupo. Sí, Paola, me parece buena sugerencia. Claro que sí. Bueno, dice aquí, ¿qué experiencia tiene con la narración en varoncitos? ¿Será que a las niñas se les da esto con más facilidad? Dice Daniela. Bueno, yo tengo un varoncito y habla, o sea, les digo, en mi país dicen un dicho que habla hasta por los codos, o sea, habla. Y mi proceso, por ejemplo, en el caso de él que es un varón, me toca a veces mirarlo así, como que entiéndeme que te estás yendo muy lejos, ya vamos, porque le gusta hablar mucho. Entonces yo creo que depende de varias cosas, depende de la personalidad. Hay niños que son tímidos, hay niños que les gusta hablar más, hay niños que son más expresivos, depende también del ambiente. Por ejemplo, yo hablo mucho y todo el tiempo estoy hablando con mi esposo y entonces él está en un ambiente donde hay mucha comunicación, está alrededor de escuchando todo el tiempo.
También tiene que ver con la estimulación, con las mismas lecturas, ¿no? A veces los libros, la calidad de los libros también los invitan más a la conversación o los anima más a la narración. Entonces, sí creo que, bueno, si investigamos, quizás podrían haber algunos estudios que digan si la mujer o el hombre tienden más a disfrutar la narración o no, pero creo que depende mucho de como de esos factores en un niño a la hora de narrar. Pienso que en general, si generalizamos, los niños tienden a hablar menos. Quizás el tuyo, María Elena, va a ser un predicador. Pero en general los niños hablan menos, son más breves. Y creo que el hecho de, por ejemplo, incluir al papá, que el papá también, decirle, mire, estamos usando esta estrategia y necesitamos que quizás el papá modele esta estrategia, quizás puede usar, no sé si se puede usar, pero decirle, cuéntanos cómo estuvo tu día, cuéntanos, y vamos ves una película, que nos cuente el papá, y el papá va modelando y vamos incluyendo a los niños en esa conversación, en el ámbito masculino, digamos, propiciando el hablar un poquito más, pero yo conozco otros niños que sí, a los hombrecitos les cuesta bastante también. Pero De hecho, también depende de los libros también, ¿ah? Ojo con los libros que se están usando, porque Charlotte Mason dice también, si estamos usando libros vivientes que causan un impacto profundo en el alma, el niño no se va a poder guardar eso. El niño va a querer comentarlo, y en la medida que va leyendo un libro de aquí, un libro de allá, como decimos, todas estas asignaturas de aquí, de allá, el niño va relacionando, no va a poder guardarse todo eso, es demasiado rico. Entonces también hay que propiciar los momentos de conversación en la casa, esto de comer juntos todos los días, de tener a toda la familia juntos, y cómo estuvo tal actividad, y cuéntame cómo te fue acá, una cosa muy, muy normal, muy, muy orgánica, muy natural. También puede ayudar, ¿no? Quizás. De hecho, aquí hay una pregunta que está relacionada con lo que estamos hablando, de Karime Gallegos, que dice: ¿de qué forma motivan a los niños a narrar? Con los que les gusta mucho hablar no tengo problema, pero con los que son más callados, sí, mis hijos 4 mayores son varones también. Entonces, digamos que lo que decías tú, Joana, es clave. Yo pienso que empezar a trabajar en el mismo ambiente donde las conversaciones sean más orgánicas, o sea, la comunicación sea más orgánica, ayuda a los niños. Y por lo menos yo a veces creo que también puede ser muy práctico que nosotros como mamás tenemos nuestras lecturas, ¿no? Pero que uno esté leyendo algo y si son mayores los niños, estoy leyendo esto, ¿sabes? Me encantó esta parte. Y como naturalmente nosotros contarles que leemos, mostrarles ese mismo, como esa misma motivación de compartir, algo muy natural, claro, no es que sea algo como tan programado, sino que empezar a trabajar en eso. A mí me gusta compartir mucho con Dani, porque de hecho nosotras las mamás que educamos en casa estamos rodeadas, son de nuestros niños la mayoría del tiempo en la casa, entonces tú hablas más con tus hijos. Como mi hijo está más grande, yo le digo, ay, imagínate que me leí esto, me encanta, y él me dice, mami, a ti te encantan todo lo que tú lees te encanta. Pero entonces es que él de pronto lo dice así a su edad, pero yo sé que más adelante para él va a ser natural llegar a donde a mí me dice, mami, estoy leyendo esto, que ya no va a ser incluso por una solicitud de narración, sino que va a ser parte de la cultura familiar. Entonces la narración se vuelve así, como parte de la cultura, del entorno de toda la casa. Exacto. Hay otras preguntas, yo no sé si quieras leer que sí. Andrea, ¿con qué frecuencia se recomienda la lectura para niños menores de 6 años? Yo no sé si hay una recomendación así oficial. No creo que exista. Pienso que cada familia, cada mamá, cada educadora va a tomar la decisión de cuántos libros, y de nuevo, si volvemos a insistir, nos perdonan, pero se trata de leer libros vivientes incluso para los niños preescolares, y tratar de no caer en esto de los libros bonitos, que los dibujos y la cosa, porque se empieza el niño se le pierde el gusto, el niño no logra llegar a amar aquellos libros que van a ser un poco más complejos para leer,
en el futuro. Entonces, desde el principio, leerle historias que tengan un sentido, que le dejen un impacto. Y Charlotte Mason decía, a los niños preescolares, que no se les lea tanto, no hay que leerles tanto, no es necesario leerles tanto. Lo ideal es que los niños estén en la naturaleza entre 4 a 6 horas, 4 a 6 horas afuera, los preescolares, y que la mamá vaya con ellos idealmente, que la mamá tenga un momento también de distensión con ellos y que haga ciertas actividades con ellos que les permita aprender a observar, poner atención y eso. Sí, sí, realmente los niños pequeños también tienen como momentos, no sé si creo que todas las que somos mamás de niños pequeños y ya tenemos niños grandes hemos pasado, por ejemplo, a veces hay semanas que Sara quiere que yo le lea muchísimo, hay semanas que ella no quiere que yo le lea mucho, es como menos, entonces yo a veces pienso en ese tema del mismo niño que está en su proceso de digestión, de asimilar las ideas que están en los libros. Entonces, me doy cuenta que cuando hay como, no es que no leamos, pero hay una disminución de la frecuencia de lectura, siento que ella juega más, que ella tiene más tiempo de juego libre, como con sus muñequitos. Entonces, para mí es como lo que me recuerda este tema de la... Joana, recuérdame es un término que se llama inactividad magistral. Actividad magistral. Eso, y creo que tiene que ver con eso, donde el niño también tiene un tiempo donde él está por sí mismo asimilando sus lecturas, asimilando las ideas, haciendo la suya. Entonces, es como que hay momentos en que ellos tienen más actividad de lectura, hay momentos en que tienes menos, pero digamos que también depende del ritmo de la familia. A veces, por ejemplo, si de la época de la sesión en la que se encuentre la familia también de vida, eso también influye en la lectura, pero lo importante es que ellos tengan buenos libros. O sea, para mí el principio en el que nosotros sí, digamos que podemos decir es que tengan buenos libros y que no tienen que ser muchos libros. Charlo Mesio también lo decía para los niños preescolares, no es que tenemos que 25 libros, hay este libro, sino que sean pocos pero muy buenos. Claro. Porque ellos pasan más tiempo, digamos que en el exterior, en la naturaleza. Exactamente. Hay otra, ¿en qué frecuencia se recomienda? Bueno, tengo 2 niños de 5 y 7 años, les leemos en las noches para dormir desde siempre, a ellos les encantan los dibujos. Terminamos haciendo algunas preguntas y el mayor entró al colegio y ahora la lectura le parece tan pesada que no quiere estas preguntas, así que lo dejé por un tiempo. Pero estoy empezando solo a decirles que le gustó. En fin, puntualmente se debe motivar a que narre lo leído, ¿es así? Sobre la lectura veloz, comprensión lectora y este tipo de programas, ¿es recomendable? ¿Qué es con...? Entonces entiendo que el niño va al colegio, el niño está escolarizado, entiendo, ¿no? Claro, el tema es que la narración, si le está haciendo preguntas, pidiéndole al niño que haga ese ejercicio, después de haber pasado tantas horas en el colegio con esa presión, presión emocional, intelectual, espiritual, un poco pesado, claro, yo encuentro toda la razón. No estoy segura de que se le debiera motivar a que narre lo leído, especialmente si es al final del día, porque el niño está agotado. Ahora, si es, por ejemplo, un sábado y se le lee una historia muy bella en la mañana, entonces se le puede pedir que narre si ya tiene 6 o 7, bueno, 7 años. Se le puede pedir porque el niño, su mentecita está descansada y el niño puede quizás hacer el esfuerzo. Veo el problema de que va a ser más complejo porque la lectura en el colegio no propicia la lectura comprensiva, lenta, cuidadosa, inteligente. Es una lectura que va a responder la pregunta. El conocimiento se adquiere para lograr un objetivo, no se adquiere por el gusto de aprender, ¿me entiendes? Está como en dos aguas ahí, no encuentro. Exacto, como que la atmósfera, porque es que la narración, digamos que no podemos verla separada de los demás principios. O sea, la narración está dentro del principio del ambiente, de la atmósfera, de los hábitos. Entonces,
El ejercicio de la narración cuando está acompañado del hábito, que es algo que ya se empieza a hacer todos los días, que el niño sabe que hace parte de su proceso, de su lectura, de su estudio, y el niño ya está dispuesto a hacerlo por una parte porque sabe que es parte, porque hace parte de su día a día, de su diario. Y segundo, porque lo que significaría el hábito. Y lo que decía Joana, muy importante, la calidad de lo literaria también por ejemplo, yo les digo, yo estuve leyendo un libro en español con Dani, y yo me di cuenta apenas que lo leí que era como muy flojo literariamente, y a él le costaba narrarlo. Hicimos el ejercicio una sola vez, y yo dije enseguida, o sea, no puedo usar este libro, no puedo porque este libro no saca, o sea, no inspira, no puede brotar como en una narración fluida porque el mismo libro en sí era muy flojo. Entonces, por eso la importancia de la calidad literaria de los libros a la hora de narrar. Pues eso también. Sobre la lectura veloz, comprensión lectora y ese tipo de programas, yo creo que el niño, yo vuelvo a la narración, es confiar en el método. La narración, a través de la narración, el niño está haciendo todo lo que necesita para comprender y para desarrollar todas esas habilidades que están alrededor de entender las ideas de un libro o una historia. En la misma narración el niño está ejercitando. Claro que hay preguntas que se hacen, pero si no me equivoco, cuando los niños pasan a ciertos años más formales, hay ciertas preguntas, digamos que hay ciertos espacios que propician como ciertos racionamientos, pero no, un niño en su edad normal, o sea, hablando de niños de 6 años en adelante, que no están en secundaria, solamente narran. Y eso es suficiente para su... Ahora, hay narraciones que son escritas, las narraciones escritas poco a poco van llegando después de la narración oral, pero está también, por ejemplo, narraciones que se hacen por dibujos, que también es válido, que no debe ser como constante, es algo esporádico, porque la idea de la narración es que el niño desarrolle el músculo, ¿verdad?, de la composición que va a necesitar más adelante en proceso de sus años más arriba, pero sí hay diferentes formas como de generar esa narración. Por ejemplo, si tu niño está reacio, yo te recomendaría también, que me ha servido a mí, desde mi experiencia, es de que, por ejemplo, yo le digo, bueno, dibuja la escena que más te gustó y me cuentas. Bueno, y de ahí, enseguida, agarra y me cuenta, sí, esto fue cuando pasó lo otro, este era el Señor, y eso también es una buena estrategia como para motivarlos. Aquí. Incluso hay mamás que usan, por ejemplo, los Legos y le dicen, si una historia de caballeros y castillos y cosas así, que con los Legos cree toda la historia y que me cuente con los Legos. Otras mamás usan unos pequeños, no sé cómo se llaman, son unos muñecos muy pequeñitos y que tú puedes armar toda una historia con los muñecos. O sea, al final puedes usar muchos instrumentos para propiciar ese gusto por narrar y que sea una actividad también placentera. Así es. Ya nos quedan 7 minutos, si no me equivoco. Ya. Entonces, antes de que se nos vayan los 7 minutos, voy a responderle aquí enseguida aquí. Ay, acabo de ver una preguntita. ¿Las fábulas de Esopo para los niños de 5 a 8 años? ¿No? Eso, la segunda, hice otra pregunta, ¿qué hace la narración, la Biblia, los nombres? Eso sí, sí, nosotros en cada lectura podemos colocar los nombres en un tablero de los personajes, o las fechas, cosas así, eso sí, claro, lo podemos hacer, y ayuda al niño, porque el niño, pues, nosotros no tenemos esa capacidad de recordar, digamos, 3, 4 nombres en una historia, y a ellos les facilita incluso que fluya más en su narración, sí, lo pueden hacer de los lugares, de los personajes, hasta ahí es lo que nosotros podemos, digamos que propiciarle al niño para sus narraciones. Y de Esopo, sí, 5 años, pues bueno, yo no sé, ¿tú qué piensas? A partir de los 6 años, digamos que el niño empieza como esas lecturas, como que están más dirigidas ya a su formación de carácter. Es como, digamos que
es personal. Tú puedes leerle a tus niños Esopo a la edad que tú consideres que el niño lo pueda leer. O sea, es que el tema de las lecturas y los títulos muchas veces tiene que ver con la familia, por ejemplo, o tiene que ver también con el niño en sí. Hay niños que son más sensibles, hay niños que de pronto con las cuentos así de hadas son un poco más retraídos que otros, entonces depende mucho también de esa parte de la familia y tu Y depende percepción. de la comprensión del niño también, si no está interesado. Mis hijos no estaban interesados ahora a los 6, entonces vamos a esperar hasta que tengan 7, 8 y los vamos a leer entonces, ahora no. Sí, No sí, hay- eso también eso es muy interesante, porque a veces uno intenta y uno no ve, Ujú. cuando los niños son más que todo pequeñitos, y uno lo que hace es que, bueno, voy a esperar un tiempito y resulta que después de 6 meses o un año es una lectura exitosa. Claro. Sí. El otro preguntaba, Tatiana, su niño de 9 años narra casi de memoria. Pero siento que sí, no sé, María Elena, corrígeme tú, pienso que la narración, lo ideal es que no sea un trabajo memoria, no es memorización, sino que es una reinterpretación. El niño con sus propias palabras explica, puede usar las palabras del autor, no es problema, Claro. pero no de memoria. El niño reinterpreta lo que escuchó, con sus propias palabras lo dice, Exacto. lo narra. Eso es muy común, también pasa con la Biblia, por ejemplo, como los niños están expuestos a la Biblia en las iglesias, en otros contextos, no solamente en casa. A veces, por ejemplo, Dani me dice, ah, ya yo eso me lo sé, ya esa historia me la sé. Entonces yo le digo, no, pero vamos a leerla y tú vas a tratar de decirme solo lo que yo te estoy leyendo, porque entonces a veces tenemos un mix, como por ejemplo en los evangelios, que pasa de que tenemos como esa historia en diferentes versiones y ya hacemos como una sola versión, porque hemos leído varias versiones de ciertas parábolas, por decirlo de esa manera. Entonces yo le digo, bueno, si estamos leyendo esto, no importa que te lo sepas, trata de escuchar esta historia que yo te estoy leyendo, y tú te vas a limitar a narrarme lo que leímos. No te preocupes por lo otro que sabes. Entonces sí, es motivarlos a que ellos hablen lo que se les leyó, y yo creo que el hecho de que sea una única lectura ayuda a que el niño no se memorice una lectura. O sea, si se memoriza la lectura, puede ser o porque se está leyendo varias veces o porque son muy cortos las proporciones que se están narrando y le permite al niño memorizarse eso, digamos. Yo creo que hasta aquí terminamos con la narración. Yo sé, es que la narración es un tema también súper, es que porque ese es el diario, ese es nuestro día a día, digamos que eso es pues de lo que más se trata en nuestra práctica educativa. Entonces, sí es bastante amplio, pero claro, yo creo que un conversatorio más adelante de narración sería súper interesante. Sí. Tenerlo. Hay un libro en inglés sobre narración que es de Karen Glass también, yo no sé si tú lo conoces, que se llama No One Tell. Es muy práctico, lo recomiendo. Ahí está en el blog, yo los tengo todos, es muy práctico para temas como más puntuales de qué hago en este caso o cómo introduzco esto. Entonces los recomiendo para las que puedan leerlo en inglés. Súper. Muchas gracias a todas, muchas gracias por participar. Alguien está hablando. ¿Quién iba a decir algo? Alguien iba a decir algo. Alguien iba a decir algo. Sí, yo tengo una pregunta, qué pena. Es que yo estoy siguiendo un poco con mi chico, él tiene 7 años, el currículo de Amblesay en cuanto a las lecturas, los 50 historias famosas, bueno, esos currículos, pero más o menos me toca una lectura por día, o sea, un libro por día. Entonces, cuando volvemos a tomarlo la semana siguiente, yo arranco preguntándole, bueno, papi, ¿tú qué recuerdas de lo que leímos? Pero no sé si como hay tanto espacio entre una lectura y otra, cuando yo le pregunto siempre siento que como que hay un bloqueo. Entonces, no sé si se recomienda así o de pronto arrancar con un libro y terminarlo y después seguir con otro para que de pronto haya como más fluidez en la lectura, no sé. Cuando te refieres a un libro, ¿te refieres a una historia? ¿A No, una de las 50 historias?
Sí, pero bueno, por ejemplo, en ese y en el de Isopo no hay tanto problema porque son historias aisladas. Pero, por ejemplo, el de Burgess Beers, el de Parábolas de la Naturaleza, que si no estoy mal, que es como una historia continua, él como que se pierde después y no recuerda, porque como que ha leído, todos los días le leo algo diferente, entonces cuando le vuelvo a preguntar de algo, como que tiene que hacer memoria de qué fue lo que me leyó y todo lo que me ha leído. Y tiene 7 años. Pienso que Sí. la mamá tiene que hacer una pequeña reseña antes de empezar a leer la siguiente lectura. Hace una pequeña reseña de lo que se habló, de lo que se aprendió, de lo que se escuchó en la última lectura. Sí, los niños deberían leer muchos libros, no importa, ellos no se confunden. La idea es que ellos lean muchas cosas lentamente, como cuando hay como, digamos, como ingredientes, ¿no? Que hacen un solo componente. Pero lo que decía yo es clave, o el niño puede recordar y si el niño no recuerda, nosotros le hacemos la reseña. Ah, recordamos que la vez pasada fue esto. Y Pero la narración, necesariamente el niño debe recordar la historia. y la narración es sobre lo que se lee en el instante, no es sobre lo que se leyó en el pasado. Exacto. La narración es lo que acabamos de leer. El niño me explica, me narra lo que acabamos de leer. Lo anterior es labor de la educadora hacer una pequeña reseña. Esto fue lo que hablamos, lo que leímos. Vamos a leer ahora y después el niño narra lo que se leyó ahora. Muchas gracias. De nada. De nada, Carmen. Bueno, yo creo que ahora sí, Sí, ahora sí. terminamos. Gracias por su tiempo, por sus espacios. Esperamos que todo este espacio cumpla el objetivo principal que es que nos familiaricemos con la pedagogía, nos enamoremos más de la pedagogía y que podamos con confianza después hacer nuestras prácticas educativas porque sabemos qué estamos haciendo, que es lo más importante. Entonces, nos vemos en el cuarto conversatorio, en el cuarto conversatorio de los principios. Y las animamos a estar en oración. Sabemos que Charlotte Mason lo decía en todos sus volúmenes, tenemos que depender de Dios para el trabajo que tenemos y necesitamos el discernimiento de Dios, necesitamos su Espíritu Santo que nos guíe. Entonces, no podemos hacer este trabajo si no estamos constantemente en oración y buscando a Dios. Así es. Bueno, entonces un Gracias, placer. María. Que tengan una excelente semana. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao.